Deseo cumplido. Capítulo 27. Las torpezas del amor. Candy no conocía lo suficiente el territorio inglés como para haberse dado cuenta de que el carruaje que habían recuperado de aquella zanja de Escocia había cambiado el rumbo de la dirección a mitad del trayecto de regreso. Hubiera podido apostar a que la llevaban de regreso a su casa, cuando divisó unas señales que le resultaron vagamente familiares y que conoció hacía ya muchos años. No obstante, a medida que el vehículo avanzaba, no tuvo ningún problema en identificar la opulencia del ducado de Granchester, dibujándose poco a poco en el horizonte. Se sentía tan avergonzada e impresionada como la primera vez que había visitado ese lugar, apenas siendo una niña. Se trataba de un magnífico edificio digno de la realeza. El problema a todo aquello era que el propietario era su marido y que ella no tenía que haberse convertido en su esposa. Terry, sentado frente a ella, dormitaba o fingía hacerlo. Últimamente se había valido de ese recurso para evitar las miradas furibundas de ella. Al menos eso es lo que suponía la joven. Anthony y Susana eran unos nombres que hasta ahora no significaban nada para ella, de modo que no se sintió impresionada por el malicioso motivo del engaño de su esposo. Candy no podía evitar seguir haciendo cabalas en su mente y, conjeturando de nuevo, le dijo: «Le dijiste a Albert que eras un duque, ¿verdad? Por eso se mostró tan feliz de que me casara contigo, ¿no?» Tan solo le dije que diera curso al tema. «¿Por qué no pudiste contármelo a mí?» «Cuando disfrutabas tanto de tu resentimiento al tener que casarte con un adiestrador de perros, ¿por qué arruinarte la diversión?» Respuestas tan irónicas como esa habían logrado que las conversaciones se redujeran al mínimo. Sin embargo, Candy no estaba acostumbrada a precintar su infelicidad. Ya lo había hecho durante mucho tiempo. Se acercó para despertarle. No obstante, dudó. No con el humor que tiene ahora. O tal vez quieres comenzar una nueva pelea cuando, dentro de pocos minutos, te harán descender del carruaje sus sirvientes. No creo que diera muy buena imagen. Sin lugar a dudas que no. Ya es una tortura que le maldigas por haberse casado contigo. Al menos sus sirvientes se alegrarán por él hasta que te conozcan. En verdad parece que la bruja eres tú, y él se merece que le maldiga, o al menos que le compadezca. Le he arruinado la vida, ¿recuerdas? Y tu vida ha cambiado tanto y está tan afectada como la de él, pero fue por mi culpa. ¿Por fin lo recuerdas? No lo había olvidado. Cuando no sabía nada, pensé que solo había echado a perder la vida de Terry y que había la posibilidad de que su vida hubiera mejorado al haberse casado conmigo, aunque él pensara lo contrario. En cambio, ahora he estropeado la vida de un duque, cosa que es mucho peor. Por eso me odia tanto. Deberías buscar algo positivo de todo esto, en lugar de quejarte únicamente por los aspectos negativos. No hay nada positivo. ¿Y qué hay del resultado final? Obtuviste lo que querías, casarte con un duque. Pero el plan original incluía su amor por mí. Está bien, olvidémonos de eso. Vas a vivir en el ducado de Granchester. Eso ya no importa.
No mientas, te enamoraste de ese lugar. Es un maldito mausoleo, como lo describió Annie. Y es bastante mejor que la casa de invitados. Sí, en eso tienes razón. Estás muy callada, dijo Terry repentinamente, con un tono suave. ¿Nerviosa? Candy le miró durante unos efímeros segundos y después volvió la vista hacia la ventanilla del carruaje. ¡Qué oportunidad la tuya! Te despiertas justo en el momento en que estamos llegando. ¿Qué puedo decir? Creo que mi noción del tiempo es excelente. Candy volvió a mirarle y lanzó un resoplido. Y no estoy nerviosa. Y tampoco estaba callada. ¿Recuerdas que hablo sola? Es cierto, lo había olvidado. Y todas las personas que hablan consigo misma nunca se sienten solas, ¿cierto? Deberías permitirme escuchar en alguna ocasión una de esas conversaciones. Apuesto a que deben de ser fascinantes. Candy se había dado cuenta de que intentaba levantarle el ánimo. Realmente, eso era mucho mejor que la ira que Terry había mostrado la última vez que había surgido el tema. Creo que, en verdad, te resultarían fascinantes, porque la gran mayoría de ellas te incluyen a ti. Pero lamento tener que decirte que no podrás escucharlas. Mis conversaciones son privadas y en silencio. ¿Eso quiere decir que cuando hablas sola no lo haces en voz alta? ¡Claro que no! Terry frunció el ceño con severidad. Pues no fue esa la impresión que me diste, Candy. La joven se encogió de hombros. Por unos momentos recordó que ella misma le había incentivado para que creyera que estaba loca, con la esperanza de que al saberlo se negara a casarse con ella. Y en aquella ocasión Terry se había puesto furioso. No fue mi culpa si aquella vez tú me malinterpretaste. Ah, ¿no? El carruaje se había detenido, por lo que Candy se libró de tener que responder a la incriminatoria pregunta. Habitualmente era Terry quien abría la puerta, pero esta vez no fue lo bastante rápido para anticiparse al numeroso grupo de sirvientes que acababan de aparecer. Muchos más empleados comenzaron a salir de la casa cuando advirtieron que no se trataba de un visitante, sino del duque. Y durante el pequeño trayecto que había desde el carruaje hasta la mansión, Candy escuchó más Vuestra Alteza de lo que hubiera deseado. En realidad, nada comparado con la gran conmoción que se ocasionó cuando ingresaron a la entrada principal de la casa, donde supuestamente cada sirviente de la residencia tenía la intención de dar la bienvenida al patrón. En un instante, Terry presentó a su esposa y de nuevo comenzaron los Vuestra Alteza. Candy no imaginaba de dónde había podido sacar fuerzas para soportar todo aquello. Gustav, el mayordomo, y la señora Dickinson, el ama de llaves, parecían estar dispuestos a informarla del cargo y del nombre de cada uno de los sirvientes que trabajaba allí. No obstante, se mostraron tan sinceros y la acogieron con tanta calidez que en poco tiempo dejó atrás el estado de nervios que había llegado a sentir. Por un momento, Terry se apartó del grupo para observar atentamente el intercambio comunicativo por parte de Candy y todos sus empleados. Honestamente, había quedado asombrado al descubrir a una nueva Candy, a quien jamás había visto así. La inesperada llegada de Terry junto a su esposa, sin avisar antes a la servidumbre para que tuvieran todo preparado, había generado cierto nerviosismo entre ellos. No obstante, Candy había logrado tranquilizar a los más preocupados, diciéndoles que primero deseaba conocer los jardines y los alrededores, y luego parte de la casa, antes de que la guiaran hasta su alcoba. De esa manera,
les había otorgado el tiempo necesario para preparar las habitaciones. Cuando Candy conoció a Martha Mackenzie, Terry estaba demasiado nervioso, tanto como para no darse cuenta de su comportamiento y de las palabras que ella decía. En cambio, en esta oportunidad, escuchó atentamente todo lo que ella manifestaba y la observó desempeñarse con gracia, como una auténtica dama. Inesperadamente, cuando ya no pudo controlar más su asombro, exclamó emocionado: «¡Por todos los cielos! ¿Qué ha pasado con mi mocosa malcriada?». Al momento de pronunciar esas palabras, Terry se dio cuenta de que había cometido un grave error. La espalda de la joven se puso tensa. Se volvió para mirarle y él tuvo la sensación de que el dolor le estallaba en el rostro. Candy abrió desmesuradamente los ojos, tal vez preguntándose qué había hecho mal para que la dijera eso delante de todo el servicio. Sin duda, Terry no se sorprendió cuando la vio echarse a llorar y salir corriendo para abandonar el vestíbulo. Por unos segundos sintió deseos de imitarla. De igual manera que todos los demás, el duque era muy consciente de que las primeras impresiones solían perdurar y, sin pretenderlo, había arruinado la presentación de Candy ante los criados, hecho que sin duda alguna minaría parte de su autoridad en un futuro frente a ellos. Y no tenía ninguna justificación para su comportamiento, excepto que había estado sometido a la misma presión emocional que ella durante la última semana. Y sobre todo, que desde que la conoció no se había comportado con normalidad. Lejos de ordenarles que se retiraran y consciente de la incomodidad por parte de alguno de ellos, optó por darles una explicación. «Hemos estado viajando sin parar durante las últimas semanas. Mi esposa está agotada y evidentemente no actúa como es habitual en ella. Usted parece que está agotado también», dijo Gustav, el mayordomo, junto a él. Los más de 30 años que llevaba trabajando para la familia le permitieron tener el atrevimiento para añadir: «Porque nunca le había visto hacer una cosa tan estúpida, Vuestra Alteza». Terry escuchó los murmullos suscitados y, aliviado, se dio cuenta de que todos culpaban a quien correspondía: a él por su metedura de pata. «Tiene usted toda la razón, Gustav. La verdad es que no he conseguido comportarme con naturalidad desde que conocí a esa joven dama». «Eso es el amor, señor, si me permite que se lo diga», comentó la señora Dickinson. «Pues, sin duda. Entonces, lo mejor será que me adapte a él». Por suerte, todo el personal había recuperado la sonrisa, lo que le dio la oportunidad a Terry para salir a la búsqueda de su furiosa esposa. Evidentemente, esta vez sí que la debía una disculpa, aunque podría darse por satisfecho si conseguía pedirle perdón antes de que ella le diera un puntapié. Convencido, decidió que debía comprarla a la muchacha unos zapatos más blandos. Candy no estaba en la perrera como él había supuesto en un principio. La joven adoraba a los perros y creía que el haber visto las múltiples razas con las que contaba el ducado habría conseguido calmarla, al menos un poco, para que escuchara lo que él tenía que decirla. Después de casi una hora buscándola para hablar con ella, uno de los mozos de cuadra le informó que la había visto dirigirse hacia el lago. Por unos momentos, Terry sintió pánico, verdadero terror, teniendo en cuenta el estado depresivo de ella cuando abandonó el vestíbulo. Corrió tan rápido como pudo, bordeando un sendero de árboles,
hecho que según él mismo y Gustav, si lo hubiera visto, no tenía precedentes para el duque de Granchester. Finalmente la divisó a lo lejos, sentada en un banco muy cerca del muelle de embarque. Parecía una verdadera pícara, sin la cofia y con el cabello completamente suelto, formando una capa dorada sobre la espalda que la otorgaba algo de vida al gris apagado de su chaqueta de viaje. Había levantado su falda hasta la altura de las rodillas y tenía un pie dentro del agua helada. De manera inconsciente, Terry agradeció que el agua estuviera fría en exceso, lo que la habría disuadido de sumergirse en ella si esa era la intención de la muchacha. No obstante, ahora que la miraba con atención, se dio cuenta de que esa había sido una idea absurda por su parte. No, indudablemente, no era del tipo de muchacha que se sumergía en un lago helado por estar melancólica. Era bastante malcriada para preferir que sus antagonistas sufrieran el mismo dolor que ella. No, tal vez en eso no la habían malcriado. Más bien, había sido él quien lo había hecho últimamente. Sencillamente tenía un don y una gracia especiales para vengarse. Terry se acercó con cautela. La espalda de Candy se puso tensa. No obstante, no se dio la vuelta para asegurarse de quién estaba perturbando su tranquilidad. Aún lloraba. Diablos, ojalá que no. Terry prefería una y mil veces el acalorado temperamento de la joven que sus lágrimas, pues de igual modo que la mayoría de los hombres se volvía tonto frente a ellas. Con ese propósito en mente, la dijo lo primero que se le ocurrió para provocarla. Resbalaste. Terry se sintió morir cuando lo único que escuchó fue un tranquilo sí. El hombre se arrodilló cerca de ella, la miró conmovido y alzó las manos para estrecharla contra sí. Sin embargo, se detuvo, temiendo que, en un más que probable intento por zafarse de él, Candy cayera al agua. En verdad, lo siento, Candy. ¿El qué? Haber metido la pata donde tú tenías el pie. Candy le hizo esperar para darle la contestación hasta que terminó de ponerse la media y el zapato. El tono obstinado consiguió animar un poco al hombre. No te perdonaré por esto. ¿Y por mis palabras fuera de lugar? Tampoco. ¿Y por haberme sorprendido tanto? ¿Por tu impecable comportamiento? Quizás, por eso sí. Terry disimuló una gran sonrisa de alivio. Actuabas perfectamente, paso a paso. Nadie te responsabiliza por haberte resbalado. Toda la culpa cayó en quien lo merecía. De hecho, hasta Gustav me dijo que nunca me había visto cometer semejante estupidez. No estoy de acuerdo. Soy capaz de recordarte muchas de ellas. Solo una disculpa a la vez, mocosa. Al oír eso, Candy se puso en pie con tanta vehemencia que su trasero golpeó el mentón de Terry. Se giró con un ¡oh! De sorpresa. No obstante, al momento añadió, con lo que a Terry le pareció un tono humorístico: «Ah, ¿no es bastante atrevido por tu parte acercarte tanto a mí?» En absoluto. El agua helada no solo sirve para enfriar el deseo, sino también para calmar la furia de las personas. Candy le sorprendió, echándose a reír abiertamente. ¿No serías capaz de arrojarme? Creo que no. Con esas faldas tan gruesas y pesadas, es más que probable que tuviera que zambullirme detrás de ti para salvarte. Y no es algo que desee hacer. Mi lago es mucho más frío que el tuyo. No recordaba el lago. Seguramente porque no pudiste dejar de examinar la perrera. En verdad, vi gran parte de tu casa aquella vez. Una de tus doncellas se divertía bastante
tratando de impresionarnos a Annie y a mí. Hasta nos enseñó tu alcoba. Solo un vistazo rápido. ¿Y llegó a impresionarte? Claro que sí. ¿Por qué crees que decidí casarme con el duque de Granchester? Esa provocación le asestó un golpe rápido. Debió haber supuesto que Candy no iba a olvidarse tan fácilmente del tema de su malestar, que se la iba a devolver de una manera u otra. Sin lugar a dudas, había elegido su punto débil para atacarle. Creo recordar que dijiste que era por la perrera, contravino él con fingida humildad. Eso también, añadió ella con una sonrisa, alejándose al momento y ajena a la tristeza del hombre. Terry no intentó seguirla, pues estaba tan enojado que no confiaba en lo que podría decirla. Permaneció allí sentado casi durante una hora, meditando sobre su desgracia. Ni por un efímero segundo se le ocurrió pensar que Candy estuviera bromeando. Ese tema era doloroso para él, así que supuso que para Candy sería igual. Ya me enteré de que te comportaste como un auténtico idiota cuando llegaste, señaló la duquesa de Granchester sin ningún preámbulo cuando entró al despacho de su hijo sin llamar. Siento no haber estado presente, pero... Por Dios, Terry, ¿qué has estado haciendo? Pareces desdichado, en un estado calamitoso. Dile a tu mayordomo que te corte ese cabello. Terry se recostó sobre su silla y jugueteó durante unos instantes con un mechón de su crecida cabellera. ¿Acaso no te gusta? ¿No me queda bien? Esto es lo que suele pasar cuando uno se curte. ¿Quieres oír qué otras cosas pueden suceder? Tengo la impresión de que estás molesto conmigo, hijo. ¿Me equivoco? Es bastante probable. Está bien, lo haremos a tu manera. Dime, ¿qué otras cosas pueden pasar? Un hombre puede volverse loco. No lo he pensado, pero tal vez puede ser. ¿Qué más? Un hombre puede terminar casado. ¡Oh! Entonces Gustav no bromeaba. En verdad, ¿regresaste con esposa? Podría llamarla de muchas maneras, pero la palabra esposa no creo que sea la más acertada. Eleanor Granchester Baker arqueó una de sus doradas cejas. ¿Ya tenéis problemas? ¿Ya? Nunca dejamos de tenerlos, respondió Terry, resoplando. Prefiero mantener una opinión imparcial, dado el negro humor que tienes. ¿Dónde está la joven? Terry se encogió de hombros. En la perrera, imagino. Eleanor arqueó aún más la ceja, bastante asombrada, pues eran casi ya las 10 de la noche. ¿Tan tarde? La hora del día o de la noche no supone un problema para ella cuando quiere visitar la perrera. Eleanor tenía la intención de decir algo, no obstante, se contuvo. En realidad, no voy a opinar sobre eso. No te culpo, agregó Terry ásperamente. Ahora sí que estoy intrigada. ¿Quién es ella? La hija adoptiva del terrateniente Arley. ¡Oh! ¿Quién lo hubiera dicho?, exclamó la mujer con una grandiosa sonrisa que no hizo más que confirmar lo que Terry ya sospechaba. Diablos, qué caprichosa idea te llevó a pensar que yo aceptaría esa pecosa. ¿Y cómo podría haberlo sabido yo? Pero lo esperabas. Bueno, supongo que sí. Me gustaría saber por qué. La conocí hace algunos años. Eso me dijeron, a mi pesar. La dama le miró molesta por la interrupción. Entonces sabrás que su padre la trajo aquí para adquirir uno de nuestros perros. Pues imagina qué nombre le puso a su perra. Algún nombre tonto, propio de una cría. Apenas era una niña. Siempre pensé que Terius era un nombre tonto, por eso no lo uso. ¿En serio? ¿La puso Terius?, preguntó, divertida. En concreto, Sir Terius, respondió mientras su madre soltaba una carcajada. No veo nada gracioso en ello. Hijo,
Heredaste el mal humor de tu abuelo. Eso suele pasar cuando uno trabaja en exceso y no tiene tiempo para nada más, que fue lo que traté de demostrarte. No me considero malhumorado, y Candy tampoco. Me alegro de ello. Esa es una de las razones que me hacía sentir esperanzada. Esa joven deja una impresión indeleble, al menos en mí. La recordé muchas veces en estos años. Me pregunto qué habrá hecho esa loca. Prender fuego al mobiliario con su ardiente temperamento. Eleanor rió. Yo no advertí que tuviera mal carácter. En cambio, mucho entusiasmo y un encanto precoz. Era una cría con un desenfado divertido y encantador, y apuntaba a que sería toda una belleza. Sin comparación, admitió Terry de mala gana. ¿Cuál es el daño entonces? No veo nada de malo en haberte puesto frente a ella y que te dejaras influir por su vivacidad. Hacer de Cupido no va contigo, mamá. Conociste a Candy hace 5 años, cuando era una niña, y ese único encuentro te bastó para arrojarme a mí, a tu único hijo, a la boca del lobo. ¿Ah, sí? ¿Lobos, Terry? ¿Insinúas que la muchacha no es lo que pensé? En absoluto. Pienso que la niña todavía está, y muchos admiradores se acercan a ella frecuentemente por esa razón, pero yo no soy uno de ellos. Eleanor comenzaba a exasperarse. Recuerda que no fui yo quien creó la necesidad de que tuvieras que desaparecer. Solo saqué ventaja de ello. El hecho es que pasaste gran parte de tu vida adulta esperando casarte con Christine y no esperabas que otra mujer se cruzara en tu camino. Ese matrimonio no tuvo lugar y tú, en lugar de buscarte otra novia, dejaste pasar el tiempo, aún sabiendo tu responsabilidad de dar un vástago a los Granchester. Y no me mires así. Cumplo con mi obligación de recordártelo. ¿Estás diciendo que yo no cumplo con las mías? Lo que haces es dar demasiados rodeos. Si no te gusta la joven, ¿por qué te has casado con ella? ¿Quién ha dicho que no me guste? No, en realidad solo ahora no me gusta. Pero eso no impide que muera de deseo cada vez que la veo y cuando no la tengo cerca también. Maldita sea en todo momento del día. Haré cuenta de que no he escuchado eso. Perdón, Eleanor. Pues dime entonces, antes de que termine exasperada del todo, ¿cuál es exactamente el problema, Terry? El hombre miró a su madre con tristeza y se tomó unos segundos antes de responder. Que no me ama.